Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Estas personas, ellos les gustaba vivir una vida de ociosidad, y la Biblia dice que fueron alquilados por Abimelech, y estos hombres fueron llevados a la casa de su padre en Ofra. Y la Biblia dice que estos hombres ociosos que alquiló Abimelech mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Dice la Biblia que estos hombres ociosos se dedicaban entonces a una vida de adquirir el dinero fácil, y no les importaba qué les tocaba hacer. En este caso, asesinaron a 70 hermanos de Abimelech. En este caso hubo violencia, y también supongo que aquel dinero lo utilizaron en el despilfarro. Y vemos también en el libro de Proverbios capítulo 28, la Sagrada Escritura nos enseña lo peligroso que es vivir una vida de ocio, una vida sin propósito, una vida sin fruto, una vida sin actividad física. El capítulo 28, el verso 19, dice la Biblia: el que labra su tierra se saciará de pan. Eso dice la Sagrada Escritura. El que labra su tierra se saciará de pan. Pero en Proverbios capítulo 6 nos dice la Biblia, en el versículo 6 al 11, lo peligroso que es vivir una vida de ocio, una vida de pereza, una vida de negligencia, una vida de inactividad, una vida sin propósito, o una vida sin fruto. La Biblia dice, en Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, ve a la hormiga. La Biblia dice que tomemos ejemplo de estos pequeños animales, de estos pequeños animalitos. Dice: mira sus caminos y sé sabio. Saquemos un ejemplo de estos pequeños animales. Dice que no tienen capital. Verso 7 dice: la cual no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. La persona diligente, la persona activa, la persona que le gusta estar ocupada en un servicio a algo, esa persona no necesita que lo estén empujando, que lo estén, digamos, regañando, que le estén recordando sus deberes, sus compromisos, sus responsabilidades. La hormiga no tiene capitán, ni tiene gobernador, ni tiene señor. Pero según lo que dice la palabra, ella por sí sola, ella hace lo que tiene que hacer. Dice: prepara en el verano su comida. Sabe que en un futuro, en un momento de oportunidad, ella tiene que preparar su comida, porque ella sabe que va a venir el invierno, y en el verano prepara su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. O sea que no deja pasar el tiempo, las cosas las hace a tiempo, recoge su cosecha en tiempo, y todo eso lo acumula porque sabe que viene un invierno. Ese invierno es el momento de la crisis, y eso le ha pasado a muchas personas que viven sin fruto y viven en la ociosidad, que por no haber cosechado en el tiempo, en el tiempo oportuno, hoy tienen que sufrir una crisis tremenda, tienen que sufrir la situación porque nunca ahorraron, porque nunca se preocuparon, nunca se preocuparon por hacer una vivienda para un futuro, por preparar el futuro, adelantarse al futuro. La Biblia nos enseña en el verso 9 que hay un consejo para el perezoso, para el negligente, para el inactivo o para el ocioso. Perezoso dice: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es la pregunta de la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo estarás despreocupado?
estarás despreocupado de no ser una persona activa, una persona diligente, una persona preocupada al servicio de una comunidad, al servicio de la familia, al servicio del necesitado. La Biblia dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Es decir, ¿cuándo dejarás de estar ocioso? ¿Cuándo dejarás la pereza? Un poco de sueño, un poco de dormitar, dice, y cruzar por un poco las manos para reposo, dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dijimos anteriormente que la ociosidad se convierte en una situación o en un problema grave para la sociedad, en un problema de inseguridad, en un problema de ruina, como lo está expresando la palabra del Señor. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Por esto es importante tener las virtudes divinas en nuestra vida para no estar ociosos, para no estar sin fruto, para estar activos. Algunos ejemplos, ya vimos uno de Abimelech, cómo él contrata hombres ociosos, hombres que estaban sin hacer nada, que estaban sin trabajo, sin actividad. Estos hombres querían dinero fácil y ahí les llegó la oportunidad y Abimelech fue y los contrató para ir a asesinar a 70 hermanos de él. Entonces, es por esto que el llamado a la necesidad de tener las virtudes divinas que resalta el apóstol Pedro en el segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de nuestro Señor, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Dice la Biblia entonces que nosotros debemos añadirle a cada cosa, a cada virtud divina, debemos añadirle otra. En eso es como una forma de crecimiento. Es una cadena de cosas que van entrelazadas para cumplir un propósito. Es una cadena de virtudes que van entrelazadas para cumplir un propósito. Y en este caso empezamos con el primer punto, que es la fe. La fe es una de las cosas más importantes, o es una virtud o un don que es considerado como la parte fundamental para podernos acercar a Dios. Uno no se puede acercar a Dios sin fe. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos del 1 al 13, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza, es la primera virtud que nosotros debemos tener para poder estar con fruto, para poder estar activo, porque Dios nos hace personas activas, Dios nos hace personas de frutos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 15, dice allí la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan 15, que nosotros no lo elegimos a Él, que Él fue el que nos eligió a nosotros. Y Él nos eligió, dice la palabra del Señor, para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Uno sin el Señor no puede hacer nada. Ahí en el capítulo 15, verso 6 dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces Dios no nos ha creado ni nos ha hecho para que nosotros estemos inactivos, para que nosotros estemos sin fruto. Dios nos creó con un propósito y la Biblia dice que Él nos ha llamado y nos ha elegido y nos ha escogido para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Pero recuerde, para poder acercarnos a Dios, la primera virtud es la fe. La fe. La fe es la virtud más importante o es el fundamento para podernos acercar a Dios y recibir de Dios las demás virtudes. Ya dijimos en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo vemos, pero nosotros tenemos fe en Él, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que por esa fe
Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice la palabra del Señor, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios quiere que nosotros tengamos fe, dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, amigo, sin fe es imposible agradar a Dios y acercarnos a Dios. Dice, porque es necesario que el que a Dios se acerca, dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que usted por fe se acerca a Dios y que Él lo está escuchando, que Él lo está atendiendo. Nunca llevemos una vida religiosa mecánicamente, es decir, haciendo oraciones por hacerlas, sin estar creyendo, porque entonces es en vano todo ese sacrificio que hagamos. Por eso de ahí es importante mirar lo que dice también el apóstol Pedro con respecto a la fe. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es un don que Dios nos ha transmitido, que nos ha dado, para que a través de esa fe nosotros seamos preservados. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en el último tiempo. La fe nos preserva, dice la palabra del Señor. En el verso 6 dice, lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso es necesario tener fe, porque a veces se nos presentan dificultades, hay cosas que nos quieren desanimar, que nos quieren sacar de la voluntad de Dios, y a veces por los problemas, las dificultades, entonces nosotros nos volvemos personas inactivas, personas sin frutos, pero por eso tenemos que tener fe. Dice la Biblia en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la palabra entonces que es necesario. El verso 8 dice, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. El verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe es la primera virtud que nosotros debemos tener para poder nosotros estar con una vida activa, con una vida de fruto, con una vida agradable a nuestro Dios. Por eso la palabra del Señor nos llama a tener esa primera virtud, que es la fe. Vamos a continuar con el punto número 2. La segunda virtud que dice la palabra del Señor, pero antes queremos hacer una oración por la familia. Vamos a hacer una oración por la familia y luego continuamos con el próximo punto. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, queremos en este momento orar por todas las familias, por todas aquellas familias, Señor, que tienen problemas, Dios mío, allí, Señor, con los hijos, con los padres. Te pedimos, Señor, que estas familias sean bendecidas, que estas familias sean prosperadas espiritualmente y materialmente, Señor. Te pedimos que allí dentro de esas familias se acabe todo problema, toda dificultad, y que pueda haber armonía, que pueda haber, Señor, una vida de paz y de tranquilidad. Que el Señor los bendiga y luego continuamos con el segundo punto.